Hoy comenzamos con lo que es la cursada de Matemática 2, que comenzamos con temas que en el programa oficial pertenecen a Matemática 1, pero bueno, nosotros justamente para no comprimir los temas en Matemática 1 y no poner mucho contenido allí, decidimos hacer un corte en lo que era el tema de continuidad, y cuando empezamos con la parte de derivada, que es lo que vamos a comenzar hoy, ya directamente incorporarlo en lo que es Matemática 2. Esto, para quienes vayan a rendir el final también, el día que rinden un examen final, significa no que van a rendir con el programa que está vigente, sino con los contenidos que nosotros hemos dado. Es decir, quienes vayan a rendir Matemática 1, por más que el programa tenga incluido toda la parte de derivada, nosotros en el examen final tomaremos solamente hasta la parte de límite y continuidad. Y derivada será incorporado en lo que es Matemática 2. Esto como aclaración lo venimos haciendo en los últimos años, siempre respetando los temas que estamos dando en cada una de las matemáticas, ¿no? Y también presentarles el aula nueva, en la cual ustedes ya tienen el link, que aparece un poquito diferente a lo que estaban acostumbrados, pero más simple de utilizar porque la hemos organizado a través de pestañas. En vez de que tenga toda una fila larga, una cola larga de temas, directamente los temas van a aparecer aquí en las pestañas. Ustedes se van a encontrar cuando entren al curso, por ahora faltaría una imagen por aquí que ya les vamos a colgar. En la parte de inicio, donde mencionamos simplemente quiénes somos nosotros y demás, acá estarán los avisos de cátedra, estarán seguramente los ID y contraseña para las clases que vayamos a tener. En la segunda pestaña, que es clases sincrónicas por Zoom, ustedes hacen clic directamente en la pestaña y ya los va a pasar al segundo lugar. Van a tener los links de los videos y los archivos que nosotros usamos para las clases, los que usemos para acá. Y luego, en cada uno de los temas, van a aparecer en primer lugar los contenidos, que es una especie de programa de la unidad, aquí en la pestaña contenidos de cada uno de los temas, una especie de programa de la unidad. Luego aparecerá lo que es ejercitación, las guías de ejercitación y otros ejercicios que nosotros vayamos proponiendo. Y por último las actividades, que serán algunas de ellas actividades obligatorias que servirán para regularizar. Nosotros, como todavía estamos hablando de lo que va a ser el parcial de análisis matemático correspondiente a Matemática 1, no quisimos comentar cómo va a ser la regularidad y la promoción en Matemática 2. Sí va a haber promoción, seguro, pero esto lo vamos a comentar una vez pasado el parcial del lunes. Así como se estaba aclarando en el chat, el parcial del lunes abarca hasta lo que vimos ayer, es decir, hasta lo que es límite y continuidad. Todo esto es Matemática 2 y va a ser evaluado dentro de Matemática 2. Así que bueno, los invitamos a matricularse al aula y fundamentalmente, además de matricularse al aula, que lo hagan a través del CIU Guaraní. Aquí ustedes en la primera pestaña de inicio del curso se les pide que a través del portal de autogestión del CIU Guaraní se inscriban en Matemática 2. Recuerden que para inscribirse a Matemática 2, el plan de estudio establece que tienen que tener regularizada Matemática 1, pero como este año las regularidades se extendieron hasta fin de año, por lo que significó el aislamiento social preventivo y obligatorio, no es un requisito exigible tener regularizada Matemática 1 para poder cursar Matemática 2. Aunque nosotros en las últimas clases de Matemática 1, los fuimos aconsejando al respecto, sobre todo aquellos que están atrasados con los temas de Matemática 1, que no tienen todavía los conocimientos sólidos en lo que tiene que ver con función, con límite, con continuidad, como para desalentarlos a cursar Matemática 2 y enfocarse en lo que es intentar regularizar Matemática 1 y, ¿por qué no?, para octubre o noviembre pensar en estar promocionando Matemática 1. Y en el semestre que viene cursar Matemática 2 cuando hagamos una especie de réplica de la asignatura. Bien, hecha esta presentación, no sé si alguno de los profes quiere agregar algo.
Yo voy a dejar de compartir esto, si podemos empezar en un ratito. Simplemente decir que va a haber compañeros nuevos, porque hay chicos que no cursaron con ustedes Matemática 1 ahora, lo hicieron el año pasado y se van a sumar a Matemática 2. Y no sé si Tochi, Fabián, Karina, ¿alguno quiere decir algo? No, simplemente que los incentivamos a que traten de, sé que hay muchos que lo vienen haciendo ya desde el primer semestre, que como nunca, ¿no es cierto?, tengan la constancia de seguir todas las clases. Van a ver ustedes que hoy vamos a arrancar con el primero de los contenidos de esta matemática. Vamos a arrancar con las derivadas, con lo que es la derivación, y van a ver que cada uno de los contenidos que se vayan desarrollando clase a clase, Gurice, van a estar totalmente interrelacionados. Es decir, lo que hoy empezamos a ver como tema, está como contenido de derivada, van a ver que lo vamos a seguir viendo desde hoy hasta noviembre que terminen las clases, en forma directa, en forma indirecta, en forma inversa, en lo que sea, pero van a ver que totalmente relacionados un contenido con otro. Hay toda una secuencia lógica que hemos preparado con los profesores para que ustedes realmente siguiendo las clases vayan a ver el hilo conductor que sigue toda la materia. Pero donde yo dejé de seguir la materia, se corta ese hilo conductor y no siempre es tan fácil recobrarlo. Así que los instamos a que con toda la buena voluntad, con toda la constancia, vale la pena seguir las clases y van a ver que siguiendo las clases, haciendo las actividades que nosotros les propongamos, suponemos que no van a tener ningún inconveniente en llegar a fin de año y promocionar o regularizar esta materia, si Dios quiere, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Diana, ¿qué tal? Hola, buen día. Me doy cuenta que coinciden los horarios para cursar Matemática 1 y Matemática 2. Yo quería hacer los dos ya que estaba la posibilidad, sobre todo que funcione, yo ya es algo que funciones, derivadas, todo eso es algo que yo ya conozco porque hice en comercio exterior. Y ahora se coincide y como que se me acaba de desilusionar o sea, tenía una gran ilusión de poder hacer ambas cosas y se me acaba de pinchar. A ¿No hay ver, una manera de solucionar esto? no, De que el no, que quiera porque cursar ambos pueda hacerlo. no, Diana, a ver, justamente lo que tiene que ver con las actividades sincrónicas, es decir, las clases online en vivo, se van a superponer porque no hay otros horarios disponibles para lo que es matemática. Y también por lo mismo que decíamos al principio, que nosotros no queremos alentar que simultáneamente estén haciendo Matemática 1 y Matemática 2. De todos modos, como vos ya cursaste durante todo el semestre Matemática 1, tranquilamente podés seguir la cursada de Matemática 1 no en forma sincrónica. Las clases de Matemática 1 van a seguir siendo grabadas, las actividades se van a seguir publicando en el campus, es decir, que podrías seguir todo de forma asincrónica, o sea, fuera del horario normal en que estamos. Ese es el proyecto que nosotros tenemos. Además, si como vos decís, conocés funciones, conocés derivadas y todo lo demás, no vas a tener tanto problema para esa cursada. Y derivada y todo eso es lo que van a dar acá, más que nada, en Matemática 2. Matemática 2 es todo lo que tiene que ver con el cálculo diferencial e integral, así se llama. Okay. Que es bastante más complejo, digamos, que lo que es Matemática 1. Son decisiones que cada uno de ustedes tiene que tomar. Si a nosotros nos piden un consejo, le decimos, bueno, si vos querés cursar Matemática 1 porque no te sentís fuerte en lo que fue Matemática 1, dedicate a Matemática 1 y el año que viene te dedicás a Matemática 2. Porque lo que no queremos es que por intentar hacer las dos cosas, no terminen haciendo ninguna de las dos. Pero son decisiones personales, que nosotros no vamos a meternos en esa decisión más allá de aconsejarlos. Más aún, si tienen dudas, pueden hablar con sus tutores, y si aún tienen dudas de qué es lo que tienen que hacer, los podemos contactar con la asesora pedagógica como para que hable con ustedes y pueda aconsejarlos un poquitito más. Bueno.
Perfecto. Muy bien, Gracias. bueno. Sergio, buen Sí, día. Karina. Hola Buen día. chicos, buen día. Saludo también a aquellos que conozco del año pasado, hay varios acá. Bienvenidos a Matemática 2. Chicos, Cierto. para completar lo que dijeron los jefes, saben que tenemos 3 meses nomás de cursada, contra 6 del semestre anterior. O sea, septiembre, octubre y noviembre prácticamente. Eso no quita que se pueda terminar la regularidad o cerrar notas más adelante, pero de cursada efectiva 3 meses, entonces va a ser intenso, ¿sí? Quizás van a ver que se comprimen muchos los temas, que tienen que ir más al día, que no estamos tan como flexibles en los tiempos. Entonces, con más razón, chicos, y esto no es broma, lleven la materia al día, hagan sus apuntes, sus resúmenes de fórmulas, traten de consultar sus dudas en las clases generales o en las que vamos a tener particulares. Recuerden que va a ser distinta la modalidad de las clases de apoyo, ya a partir de la semana que viene, ¿verdad? Así que bueno, que lleven al día la cátedra, ¿sí? Porque se nos va a ir volando cuando quieran acordar, estamos allá por noviembre, aunque no se perciba eso, porque realmente si ustedes se ponen a pensar, parece que fue ayer que empezamos acá con todo esto del campus virtual y la enseñanza a distancia allá por marzo, y estamos casi pisando septiembre. Así que bueno, les vamos a pedir más compromiso aún que en el semestre anterior. ¿Estamos? Nada más, jefe. Bueno, perfecto. ¿Y algo de la libretita de apuntes y todo eso? No, Ya les de las dije, hojas de resúmenes de fórmula. fórmulas. El resumen de fórmulas les cuento, porque anoche Sergio nos pasó el material que iba a compartir con ustedes. El resumen de fórmulas arranca hoy. Hoy arranca el resumen de fórmulas. Ya vayan poniendo derivadas, ¿sí? Velocidad media, velocidad instantánea, etcétera. Sí. Al día llevarlo. Bueno, perfecto entonces. Comenzaremos entonces justamente con el primer tema, como decíamos, va a ser derivadas. Hablando un poco con los profes de física, porque digamos la relación estrecha que hay entre matemática y física en este semestre se profundiza más, porque ustedes empiezan a cursar Física 1, mientras nosotros estamos dando todos estos temas de matemática que tienen una aplicación directa también con Física 1. Nos propusimos trabajar un poquito en conjunto, y la verdad que les pedí que nos pasaran un ejercicio de los que seguramente iban a trabajar en estas primeras semanas, y nos dieron nos propusieron para trabajar un par de ejercicios del tema cinemática, de Física 1. Cinemática está relacionado en este caso con lo que es movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, de lo cual seguramente muchos de ustedes han visto en el colegio secundario. Y a partir de ese ejercicio, de recordar algunas cosas, de ver algunas cosas nuevas, vamos a introducir el concepto de derivada, de forma tal de que cuando ustedes vayan al aula de física y empiecen a trabajar sobre lo que es la cinemática, se encuentren con que conocen muchas cosas, conocen muchos conceptos. Y no le van a poder decir después al profesor de física que no saben determinados temas, porque ellos también van a contar con este material que nosotros estamos viendo a partir de este momento. Así que, si bien estamos en matemática, vamos a comenzar a trabajar directamente con un ejercicio que aparece en un libro de física. Para quienes lo conocen, es normalmente conocido el libro como Szymanski, Física Universitaria. Y el problema plantea algo muy clásico dentro de lo que es la cinemática, un problema que aparece muchísimas veces. Lo hemos puesto tal cual del libro porque utiliza unidades del sistema métrico legal argentino, pero también del sistema internacional y del sistema anglosajón, ¿no? O sea, de unidades inglesas, digamos. El problema dice lo siguiente: un conductor que viaja a rapidez constante de 15 metros por segundo, unas 34 millas por hora, pasa por un cruce escolar cuyo límite de velocidad es de 10 metros por segundo, unas 22 millas por hora.
En ese preciso momento, un oficial de policía en su motocicleta, que está parado en el cruce, arranca para perseguir al infractor, con aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo, el punto A pregunta, cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor? El punto B pregunta a qué rapidez va el policía en ese instante. Y el punto C, ¿qué distancia total habrá recorrido cada vehículo hasta ahí? Esto, como les decía, fue extraído de este libro. Los autores son Young y Friedman. Yo les dije Sears Semanti porque son los autores originales. Estos son reversionados, estos libros. Es el volumen 1 del libro que se llama Física Universitaria, 12ª edición, y está en la página 52 de este libro. Y ya les digo, lo van a trabajar con los profesores de la cátedra de física. ¿Alguno tiene idea de qué es, o de cómo se plantea, digamos, de qué se trata, cómo se plantea este ejercicio, qué significan algunos de los términos que están en el enunciado? Y cuando digo el enunciado, es para que miren solamente la primera parte, el primer párrafo, antes de que empiecen los puntos de las consignas, ¿no? Simplemente en el enunciado. ¿Alguien tiene idea de qué es lo que se trata ahí? ¿O pueden identificar algunas cuestiones? A ver si hay algunos aportes a través del chat. Y también de paso preguntarles, ¿no? Si algunos de ustedes recuerdan haber visto esto en física, ¿no? En el secundario. Ahí estoy leyendo que dicen que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Está muy bien. Hay una mezcla de cosas, les diría. Hablan de que hay una velocidad inicial, una velocidad final. Fíjense que en el texto, que está tomado tal cual yo les decía del libro, sin modificar nada, no se habla de velocidad, sino que el término que aparece es rapidez. Rapidez, un término que también nosotros vamos a usar en matemática, en esta parte de derivadas justamente. Después sí habla más adelante de velocidad, porque después en la segunda línea dice cuyo límite de velocidad es de 10 metros por segundo. Juan y Pérez dice que además de velocidad inicial y velocidad final aparece también la aceleración. Bien, ¿alguien me puede decir qué entienden por velocidad? Como para poder después empezar a trabajar un poquito esto, ¿no? ¿Qué es lo que entienden ustedes? Con sus propias palabras, no es necesario que sean muy científicos en esto. Distancia recorrida por tiempo. El tiempo que tarda en recorrer una distancia. Bueno, a ver. Distancia sobre tiempo. ¿En qué miden ustedes la velocidad? Rapidez en la que se desplaza. Bueno, eso cuando hagamos una definición, chicos, tratemos de no usar sinónimos que no nos ayudan a definirlo, ¿no? La velocidad, como dice Ezequiel, se puede medir en metros sobre segundo, kilómetros sobre hora, es decir, distancia sobre tiempo. Eso es lo que está diciendo Florencia Ruiz, que está bueno. Efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de velocidad, estamos hablando de una magnitud, velocidad, que la expresamos como el cociente de otras dos, que es distancia sobre tiempo. Como bien dicen, si a la distancia la expresamos en metro y al tiempo lo expresamos en segundos, entonces obtendremos la velocidad expresada en metros sobre segundo. Esa es una de las posibilidades. ¿Sí? Ahí Sergio Aaron dice delta D Sí, sobre delta T. Vi eso que escribió, sí. Vi eso que escribió. También podríamos expresar la distancia en kilómetros, el tiempo en horas, que es el otro caso que expresó por ahí Ezequiel. Aaron dice delta D sobre delta T. Está muy bien lo que está acotando Aaron. Delta D, voy a usar sus términos, sobre delta T.
¿Qué quisiste decir, Aaron, con delta D y con delta T? ¿Y qué es lo que estaríamos calculando? Una distancia inicial, una distancia final. Bien, entiendo lo que están diciendo, incrementos, variaciones y demás. Esto es, por ejemplo, si yo estoy mirando un móvil, vamos a poner un auto, que pasa y lo veo que pasa de una esquina a otra, o que pasa desde un punto A hacia un punto B. Yo voy a tener entre A y B una distancia, que es esa variación del desplazamiento, variación de distancia, variación de la posición o incremento, como están diciendo ustedes, y para recorrer esa distancia, suponiendo que ese móvil se desplazó desde A hacia B con una cierta velocidad, empleó un determinado tiempo t. Más aún, un intervalo de tiempo, porque este móvil ya podía estar moviéndose. Cuando llegó a A, accionamos un cronómetro o miramos cuántos segundos o minutos van de ese cronómetro y volvemos a mirar cuánto pasa en B. Entonces podríamos calcular un intervalo de tiempo, delta t, sobre el cual, vamos a poner acá, intervalo de tiempo, y aquí tendríamos un intervalo de desplazamiento. Esto que estamos viendo nosotros ahora nos da una determinada información, que es más o menos lo mismo que uno cuando mira una carrera de autos, le dan esa información. Le dicen que un automóvil empleó tal cantidad de minutos y segundos para desarrollar una vuelta completa al circuito. Eso sería el intervalo de tiempo, pero a su vez que la vuelta completa al circuito son tantos kilómetros, entonces se informa cuál es la velocidad, pero se habla de una velocidad que llamamos media o promedio. Y eso no significa que el móvil, desde que sale del punto A hasta el punto B, va siempre con la misma velocidad, porque la velocidad puede ir variando, aumentar, disminuir, como cuando nosotros salimos a caminar o a correr, no vamos siempre a un ritmo constante. A veces aceleramos, a veces disminuimos la velocidad. Entonces, cuando salimos de un punto A y vamos a un punto B, pero medimos la distancia y sabemos el tiempo que empleamos para recorrerlo, estamos hablando de cuál es la velocidad media, que no significa que en cualquier punto del trayecto tengamos siempre exactamente la misma velocidad. Ese es un primer concepto que salió de lo que ustedes están informando por aquí. Después, cuando hablamos de velocidad inicial y velocidad final, que alguno de ustedes lo dijo en el chat, ¿qué sería simplemente para croquisitos que armamos acá, para alguien que se desplaza desde A hacia B? ¿Qué sería la velocidad inicial y qué sería la velocidad final? ¿Qué sería para ustedes velocidad inicial y qué sería velocidad final? Juan dice la velocidad a la que empieza a moverse y a la que termina. Otros dicen la velocidad con la que comienza a moverse el objeto. En realidad, si nosotros estamos viendo un móvil, vamos a suponer que se viene desplazando según toda esta trayectoria, y queremos saber desde el punto A hasta el punto B qué es lo que pasa, ese móvil ya puede traer una velocidad determinada antes. Ya puede haber venido por aquí con una velocidad. Pero cuando pasa por el punto A, va a tener una velocidad que la llamamos V sub A, y cuando pasa por el punto B, va a estar con otra velocidad que la llamamos V sub B. V sub A va a ser la velocidad inicial, la velocidad con la cual con la velocidad con la que se encuentra ese móvil, esa partícula, ese cuerpo, cuando está pasando por el punto en el cual nosotros consideramos el primer instante de tiempo, cuando empezamos a contar el tiempo. Y la velocidad final será cuando decimos pasa por la posición final que nosotros estamos considerando.
Esto no implica que el móvil empieza a moverse en A y termina de moverse en B. Puede estar tranquilamente desplazándose antes de A, después de B, pero nosotros decimos queremos analizar solo lo que pasa entre A y B. Velocidad inicial es la velocidad en el primer punto que estamos considerando, velocidad final es la velocidad en el último punto que estamos considerando. Y alguien dijo también aceleración. ¿Qué me pueden decir de la aceleración? ¿Qué sería la aceleración? Para ustedes, ¿no? Un cambio de velocidad. Muy bien. La aceleración no es ni más ni menos que un cambio de velocidad. Efectivamente. Si nuestro móvil tuviera la misma velocidad entre A y B, si la velocidad fuera constante, es decir, que no habría entre dos puntos cualesquiera que nosotros estamos considerando, si la velocidad es igual a una constante, o sea, no varía, vamos siempre con la misma velocidad, en ese caso decimos entonces que la aceleración es igual a 0. La aceleración se escribe con la letra A minúscula. Ahora, si la velocidad es variable, entonces nosotros tenemos una aceleración que es distinto de 0. Que la velocidad varíe no significa que la velocidad aumente. Que la velocidad varíe significa que no mantiene siempre el mismo valor. Podemos estar hablando de que la velocidad aumenta o que la velocidad disminuye. Cuando decimos normalmente nosotros que alguien está acelerando, lo que estamos pensando o lo que nos estamos refiriendo es que está aumentando la velocidad. Pero también existe la palabra contraria a acelerar, que es desacelerar, que es ir disminuyendo, muy bien Aaron, ir disminuyendo la velocidad en el tiempo. En ese caso, cuando desaceleramos, esa aceleración adquiere un valor negativo. Como tanto la velocidad como la aceleración son magnitudes vectoriales, y aquí entran a jugar también cosas que nosotros estuvimos estudiando, si nosotros vemos un vector que indica el valor de la velocidad y un vector que indica la aceleración de esta manera, ¿qué pueden interpretar ustedes? ¿Que esa velocidad un instante de tiempo después va a ser mayor o va a ser menor? Va a ser mayor porque la aceleración indica el mismo, o sea, tiene el mismo sentido que la velocidad. Entonces va a modificar directamente la velocidad, va a ser positiva, vamos a estar efectivamente acelerando. Pero si en algún momento ustedes se encuentran con que la aceleración tiene un sentido contrario al de la velocidad, ese movimiento lo que va a estar indicando es que está desacelerándose, es decir, que la velocidad va a ir disminuyendo a medida que el tiempo transcurre. Por último, lo que nos queda, y voy a usar un pedacito que tengo aquí abajo a la izquierda en el pizarrón, es definir a la aceleración como la variación, como bien dijeron ustedes, de la velocidad en el tiempo. La aceleración es cuánto varía la velocidad en un determinado intervalo de tiempo. En este mismo esquema que estábamos analizando hoy, podríamos hacer el cálculo de la aceleración mediante la diferencia que hay en las velocidades entre el punto A y el punto B sobre el intervalo de tiempo que hay desde que el móvil pasa por A hasta que el móvil pasa por B. Estos conceptos básicos son los que nosotros vamos a usar para poder resolver este problema y después nos vamos a meter ya en la parte concreta de la matemática. Si hay alguna consulta ahora me gustaría responderla, si no ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. O algo que no se haya entendido. Un detalle nada más, no, Sergio. por supuesto. No, ¿por qué la aceleración es un vector o se representa como un vector? ¿Por qué es una magnitud vectorial? Creo que no queda dudas cuando vimos vectores que la velocidad es una magnitud vectorial, ¿no es cierto?
Pero el tiempo es una magnitud escalar. Entonces, y como dice Sergio, que la aceleración es variación de la velocidad respecto del tiempo, ¿se acuerdan cuando multiplicábamos un vector por un escalar que nos seguía dando un vector? Bueno, con la aceleración pasa exactamente lo mismo, ¿está? Y una preguntita, ¿conocen alguna aceleración que es constante en la naturaleza y que se usa mucho? Porque ustedes en física van a empezar a trabajar con lo que es la aceleración constante para un tipo particular de movimiento en cinemática. Pero en la naturaleza... Bien, Ezequiel. Sí, hay una aceleración que es constante, ¿no es cierto? Por lo menos a una altura determinada, ¿no? La aceleración de la gravedad, qué grande. Que se simboliza con la letra G, ¿está? Y su valor es aproximadamente 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado es la unidad de aceleración, la unidad del sistema métrico legal argentino. Y en esto está bueno lo de la aceleración de la gravedad que sacó Tochi, porque el segundo problema que nos planteaban los profes de física también tenía que ver con la gravedad, ¿no? Y fíjense cómo influye esto. Vamos a suponer que nosotros tenemos un proyectil, una piedra, simplemente una piedra, que la vamos a lanzar hacia arriba, con una velocidad v. Lo lanzamos hacia arriba ese proyectil. ¿Ese proyectil va a ir aumentando la velocidad o va a ir disminuyendo la velocidad? Ustedes lo han hecho a esto en algún momento, ese experimento de tirar alguna piedra o algún proyectil hacia arriba. Seguramente esa trayectoria que hace es así, ¿no? Esa trayectoria. ¿Por qué disminuye la velocidad? Como dicen algunos de ustedes, va disminuyendo hasta que llega a cero. Cuando llega a la parte superior del movimiento llega a cero. ¿Por qué disminuye? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que hace que la velocidad disminuye? Es la aceleración de la gravedad. El término correcto no es la fuerza de la gravedad, sino aceleración de la gravedad. Porque en este movimiento, la aceleración que aparece es la aceleración de la gravedad que se opone a la velocidad. Entonces, cuando veíamos antes que cuando la aceleración es opuesta a la velocidad, lo que hace es que esa velocidad vaya disminuyendo. Ahora, en cambio, si nosotros tenemos nuestro proyectil, supongamos que estamos parados en la terraza de un edificio, ¿sí? Y estamos aquí, miren qué hermoso dibujo. Y tiramos un proyectil hacia el suelo, hacia la superficie de la Tierra, ese proyectil va a ir ganando cada vez más velocidad. Fíjense que estoy marcando el vector velocidad cada vez más grande. ¿Por qué va a ir aumentando la velocidad? ¿Por qué va a ir acelerando ese proyectil? Porque, lo mismo que ocurría antes, la aceleración de la gravedad es también vertical hacia abajo, es decir, que está en el mismo sentido que la velocidad. Por lo tanto, el lanzamiento de un proyectil hacia la superficie del suelo desde una altura es un movimiento acelerado. En cambio, el lanzamiento de un proyectil hacia arriba es un movimiento desacelerado. Desacelerado cuando sube, pero una vez que llegó a la parte superior, empieza desde una velocidad cero a ganar cada vez más velocidad porque al descender pasa lo que marcábamos en la situación de la derecha. Con todos estos conceptos vamos a poder empezar a hablar sobre este ejercicio que tenemos de física. Interesante, Sergio, ¿no? Cuando se plantea en esta etapa de nuestra formación, el tema de considerar que cada materia no es un cubículo cerrado, ¿no? Sino que, si bien a los efectos después de la evaluación uno acota las cosas, ¿no es cierto? Pero que las materias no están encerradas en una casilla y que no salen de ahí. Es decir, fíjense, arrancamos matemática desde una física, entonces, ¿quieren que les diga la verdad? Les voy a confesar algo. En la primera parte de la materia, cuando dimos pH y todo eso, teníamos un práctico para hacer con la gente de química, que por una cuestión de tiempo y demás no lo pudimos hacer en concordancia con ellos, pero tenemos que dejar de pensar que son materias totalmente aisladas una de la otra y es todo una sola cosa, ¿no? ¿Está? Es verdad eso. Es verdad. El único problema es que esto tendría que ser mutuo. Exactamente, está bien. Es decir, que
tanto química como física, por ejemplo, se valgan también de la matemática y hagan mucha referencia a ella, no cuando la necesitan solamente, sino en forma permanente, ¿no? Exacto. Porque claro, a ver, nosotros podríamos tranquilamente hablar de derivada y de todo lo que vamos a hablar ahora sin hacer uso de la física. Tranquilamente lo podríamos hacer. Exacto. Pero, Sí, es cierto lo que dice Aaron, también es cierto. Ya desde la secundaria se pide que haya articulación entre las materias, pero siempre quedamos en el intento, eso es cierto. claro, claro. Sergio, Sí, Juan Karina, Brusco tiene una pregunta. con todo gusto. A ver, Juan, si querés abrir el micrófono también, ¿eh? Mejor todavía estaría que ahora se animen a abrir el micrófono. A ver, Juan, no entiendo tu pregunta. Vos pusiste 1 metro sobre segundo igual 0,5 metros sobre segundo cuadrado. Vas a tener que ayudarme un poquito para poder entender lo que pusiste ahí. Claro, porque puso una unidad de velocidad al lado de una velocidad de aceleración. Claro. Y hay algo que está pasando que no cierra. O sea, yo, Juan, lo que veo es que vos has escrito en el chat, digamos, lo voy a poner acá para que lo podamos ver todo más fácil, que 1 metro por segundo es igual a 0,5 metros por segundo cuadrado. Eso es lo que vos pusiste ahí, ¿no? Una es velocidad y la otra es aceleración, como dicen tus compañeros. O sea, acá estamos hablando de una magnitud que es velocidad y acá estamos hablando de una magnitud que es aceleración. Por lo tanto, esto, yo te diría que esto es así, ¿no? Que no tiene nada que ver una aceleración con una velocidad. Pero no sé qué es lo que quisiste poner con eso, porque capaz que te referís a algo. Y a ver, si nos podés aclarar un poquito. Bien, son magnitudes diferentes. Las dos son magnitudes vectoriales, pero la velocidad, como decíamos hace un rato, la velocidad es algo que podemos decir así si querés. Espacio, desplazamiento, espacio sobre tiempo. Espacio recorrido sobre tiempo empleado para recorrerlo. En cambio, la aceleración no habla de espacio sobre tiempo, sino que habla de la velocidad o del cambio de velocidad en un intervalo de tiempo determinado. Fíjate que ya en la definición de aceleración aparece la magnitud velocidad, pero dividida por el tiempo. Acá aparece espacio sobre tiempo, o sea que tenés metros sobre segundo como unidades, ¿no? Metros sobre segundo. Y acá aparece velocidad sobre tiempo. En el numerador tenés metros sobre segundo y te queda dividido segundo en el denominador, por eso después te aparece la unidad metros sobre segundo cuadrado. O sea, no son equivalentes velocidad y aceleración. Podrían ser iguales, numéricamente iguales, si vos consideraras, por ejemplo, un cambio de velocidad en 1 segundo, porque estarías dividiendo una velocidad por 1 y el número te daría igual, pero el significado sería diferente de lo que es velocidad y lo que es aceleración. Las unidades serían diferentes. ¿Se comprende? Bien. Volvemos otra vez a nuestro enunciado, porque de acá tenemos que sacar algunas otras cuestiones, ¿no? ¿Qué le ocurre al conductor? ¿Qué le ocurre al policía? Cuando digo qué le ocurre, voy a poner unas pistas, como diciendo, por ejemplo, que el conductor tiene una velocidad constante, una velocidad que no tiene aceleración. Eso es lo que nos dice el enunciado. Fíjense que está marcadito acá, para que ustedes lo puedan ver. Rapidez constante de 15 metros por segundo. Rapidez constante significa que la velocidad no varía, por lo tanto no tiene aceleración. Como dice Ezequiel, el conductor se mantiene a una velocidad de 15 metros por segundo. Muy bien. ¿Y qué le ocurre al policía? ¿En qué parte del texto encontramos lo que le ocurre al policía? Que va en una moto. Acelera a 3 metros sobre el segundo cuadrado. En la parte final, dice Juan. Muy bien, en la parte final habla del policía. Perfecto. Fíjense que el policía, dos cosas importantes, ¿no? Ustedes detectaron la aceleración constante de 3 metros por segundo cuadrado. Y muy bien, como dice Constanza,
que su velocidad es igual a 0, porque otra información que nos da el texto es que el policía arranca para perseguir al infractor. Estaba quieto, como ocurre con un agente de policía que esté controlando el tránsito en algún lugar. Es muy probable que incluso el agente de policía esté de pie bajo su moto, o sea, se tiene que subir y ahí recién va a arrancar, o sea que su velocidad inicial va a ser 0. Muy bien, entonces vamos a tener una velocidad variable, pero con aceleración constante. Y esto también es importante, chicos. La aceleración no necesariamente es constante. Yo les diría que en la vida real, y cuando uno está, sobre todo, por ejemplo, observando el movimiento de algún automóvil, generalmente la aceleración varía instante tras instante. Pero en lo que tiene que ver con los modelos que se usan fundamentalmente en la física y en la cinemática, vamos a comenzar con modelos sencillos en donde la aceleración es constante. Por eso vamos a hablar en un caso de un movimiento rectilíneo uniforme, que significa que no tiene aceleración, y luego de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto significa uniformemente variado que se trabaja con la aceleración constante. Así como yo les digo que, por ejemplo, en el caso de un automóvil, la aceleración, puede variar, en el caso de un movimiento vertical, ya sea un lanzamiento hacia arriba o una caída libre hacia abajo, la aceleración no varía porque, como les decía hoy Tochi, es una constante de la naturaleza. Obviamente es una constante de la naturaleza aplicada en el planeta Tierra. Si nos vamos a otros lugares ya van a ver que la aceleración de la gravedad es diferente. Por ejemplo, en la Luna. Pero todo eso se lo dejamos a los profesores de física, porque si no, vamos a estar dando matemática y después cuando llegue física los profes no les van a dar nada de física. Entonces que les hablen un poquito de ellos también. Bien, ese primer análisis es importante hacerlo, chicos. No agarrar una hoja, una virome y empezar a escribir directamente lo que se nos ocurra. Analicemos los problemas, analicemos las cosas que están sucediendo. Y una vez que tenemos analizado esto, de la rapidez constante del automovilista, de la moto que arranca desde cero de velocidad, ¿no? O sea, con una aceleración constante de 3 metros por segundo cuadrado, saquemos los datos del problema. Y cuando hablamos de datos, hagamos también alguna especie de gráfico. Entonces nosotros vamos a suponer que los movimientos que generalmente analizamos son movimientos lineales y los vamos a analizar en una trayectoria horizontal, es decir, sobre una línea recta que llamamos X y ahí estamos midiendo la distancia. Entonces es importante cuando nosotros hacemos un croquis establecer un origen y ponernos de acuerdo cuál va a ser ese origen. El origen, en este caso, de acuerdo al problema que tenemos, va a ser el cruce donde está parado el policía. Entonces, cuando el auto pasa por el cruce, que se va moviendo, el policía, que advierte que el automovilista va con una velocidad excesiva, arranca el movimiento, empieza a acelerar y lo persigue. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes, una vez que el auto pasa por el cruce, sacaran una foto, ¿qué es lo que verían? ¿Qué es lo que verían ustedes? El policía está quieto y el auto se está moviendo, pero ustedes sacan una foto. Vamos a suponer, miren, los dos en el mismo lugar, dicen, muy bien, pero muy bien lo que dijeron. A ver, vamos a suponer que nuestro auto viene dado por este rectángulo que estoy dibujando acá. Ese sería nuestro auto. Y nuestra moto va a ser otro rectángulo, pero lo vamos a dibujar de color verde. Entonces, nuestra moto va a ser esta. Nosotros lo que veríamos es que la moto y el auto, tomados los dos desde lo que sería un centro, para no dibujar simplemente una liñita, una raya, estarían exactamente en el mismo lugar cuando sacamos una foto. Ahora, si esa foto la sacamos un instante después, ¿qué es lo que vamos a ver? Eso, muy bien, como dice Aaron, para t igual 0, que es lo que está indicado en el dibujo. Tomamos la posición inicial, x igual 0, donde está parada la moto, en el cruce, cuando el auto pasa por el cruce, para t igual 0. Pero un instante de tiempo después, sacan una segunda foto. ¿Qué es lo que verían ustedes?
Unos segundos después, supónganse que sacan el auto más adelante que el policía. Es posible que ustedes vean esta situación, que el policía todavía no arrancó y el auto, como ya venía moviéndose, va a estar un poco más adelante que el policía. Y un instante posterior va a estar más cerca o va a estar más lejos el policía del auto. Un instante posterior. Ahí el policía arranca el movimiento. Ustedes saben que no, porque este auto se va a seguir moviendo. Este auto se va a seguir moviendo con la velocidad que traía, pero el motociclista apenas está empezando su movimiento. Entonces al principio, el auto se va a ir alejando del policía. Ahora, ¿qué va a ocurrir más adelante? Claro, el auto inicialmente, como dicen ustedes, va a tener más velocidad que la moto. Pero más adelante, como la moto tiene aceleración, es decir, va aumentando su velocidad, tal cual ustedes dicen, se va a acercar al auto, lo va a alcanzar, y si esto no fuera una persecución para detenerlo, después la moto se adelantaría al automóvil. Porque si la moto sigue con una aceleración, es decir, aumentando cada vez más su velocidad, va a llegar un momento que no solamente va a ser igual a la del automóvil, sino que lo va a superar y lo va a seguir superando en el tiempo. Entonces nosotros lo que veríamos es primero un alejamiento del auto respecto de la moto, y luego la moto que se acerca hasta encontrarlo, y en un instante posterior es probable que esa moto supere al automóvil. Bien, están ubicados en el tema. ¿Qué más podemos poner acá? Hablar de un sentido. El sentido tiene que ver con esto, con esta flechita que le ponemos a nuestro eje donde estamos mirando el desplazamiento, y lo establecemos en este caso como positivo hacia la derecha. Esto es convencional. Si a alguno de ustedes se le ocurre decir, no, para mí el cruce tiene que estar acá en este extremo derecho, y los autos se están moviendo en este otro sentido, no hay ningún problema. Se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Lo que tienen que poner después muy bien son las flechitas que indican los vectores de velocidad y de aceleración. ¿Qué más vamos a hablar? La posición del policía en un instante de tiempo mayor que cero, que la vamos a llamar X sub P, la posición del policía. Un instante de tiempo mayor que cero, O sea, supónganse que pasaron 1 segundo, 2 segundos. ¿Dónde se va a encontrar la policía respecto de este punto inicial? ¿Se va a encontrar en el mismo punto? ¿Se va a encontrar a la derecha o se va a encontrar a la izquierda? Se va a encontrar a la derecha, perfectamente. ¿Y el auto dónde se va a encontrar? ¿Dónde se va a encontrar el conductor? En ese mismo instante de tiempo, T mayor que cero. ¿Se va a encontrar a la izquierda de P? ¿Se va a encontrar justamente con X sub P? ¿O se va a encontrar a la derecha de X sub P? Si ese instante es pequeño, efectivamente, como dicen ustedes, se va a encontrar un poco más a la derecha. Digo pequeño porque, de acuerdo a lo que analizábamos antes, si pasa mucho tiempo, el policía es posible que lo alcance y lo pase, ¿no? Pero estamos hablando de un instante de tiempo muy pequeño, entonces vamos a tener esa situación. Fíjense que hacer este análisis no es tan complejo, pero si ustedes van a lo que observan en el libro, se hubiesen preguntado, ¿y de dónde salió este croquis? Porque en realidad lo que uno hace o uno ve en un libro cuando le muestran un croquis de este tipo es armarlo de la forma que nosotros lo hicimos, que lo fuimos pensando, y en realidad el croquis se trata, y esto es muy importante, de una fotografía en un instante de tiempo mayor que cero. No cuando se inicia el movimiento que los dos estaban en el cruce, sino en un instante posterior. Que efectivamente vamos a ver que el auto está adelante del policía en el sentido del movimiento, a una distancia que por ahora no nos interesa, y ahí en ese croquis no solamente vamos a colocar la información que vimos recién, es decir, la posición del policía, la posición del automóvil, que va a dar la distancia con respecto al comienzo de lo que nosotros consideramos movimiento, el comienzo del cruce, sino que también indicamos cuál es la velocidad, ponemos datos, ¿no? La velocidad del automóvil que sabemos que es constante, de 15 metros por segundo, y también ponemos como el otro dato que tenemos, que es la aceleración del policía.
Fíjense qué importante que el vector naranja tiene el mismo sentido que el vector verde, porque el policía está acelerando, es decir, está aumentando la velocidad en el mismo sentido en que se mueve el conductor del automóvil. No colocamos acá un vector velocidad, que podríamos ponerlo tranquilamente, podríamos hacer como en la gráfica, agregar en verde el vector velocidad, pero el problema que tendríamos es que no sería un dato, sino que lo único que sí sabríamos es el sentido de esta velocidad, porque viene dado por esta aceleración y porque sabemos que el policía sale a perseguir el automóvil. Pero el valor de esta velocidad para nosotros sería un valor desconocido. Por ahora no lo podríamos calcular, porque no lo conocemos. Y es más, ese valor, a medida que el policía se desplaza, va a ir variando como consecuencia de esta velocidad. Ahora, yo también podría agregar otra información aquí, que sería, a ver si me ayudan ustedes. Voy a usar el mismo color que tengo a la izquierda, ¿no? ¿Qué información colocaría sobre ese vector naranja? ¿Qué les parece? Usando los códigos de colores que tenía la imagen sacada del libro, ¿no? La aceleración, y muy bien como dicen ustedes, sería una aceleración cero, porque sabemos que es una velocidad constante. Perfecto, sería una aceleración de cero. Ese croquis es el que aparece en el libro, chicos, y lo tienen que pensar ustedes como una foto en un instante. Si lo piensan como una fotografía en un instante, no creo que no van a tener ningún tipo de problema en poder armar un croquis de esto, ¿no? Ustedes, si hay alguna pregunta, me paran, si no, continuamos un poquito. Porque el libro no solamente muestra un croquis, sino que también muestra una gráfica. Y esa gráfica es la que empieza a relacionarse con nosotros, empieza a relacionarse con la matemática. Ahora bien, así como el croquis es una fotografía en un instante, la gráfica es la gráfica de todo el movimiento a lo largo del tiempo. Ya no a lo largo de un eje X que tiene que ver con la posición, sino a lo largo de un eje que vamos a llamar el eje de los tiempos, que de acuerdo a las características del enunciado, lo vamos a tener que expresar en segundos, que es la unidad utilizada en este caso. No va a ser una fotografía, sino que va a ser todo el conjunto de fotografía, va a ser la película, todo el movimiento a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a observar nosotros? Que la posición tanto del policía como del auto va a depender de cuánto tiempo haya transcurrido. Lo que veníamos diciendo antes, pero lo estamos expresando en forma matemática ahora. La posición X es una función del tiempo. Fíjense que ya nos estamos metiendo en física y estamos diciendo otra cosa. Ahora, nuestras variables no se llaman X e Y como por defecto las trabajábamos en matemática, sino que nosotros tenemos dos variables, la variable dependiente y la variable independiente, que nos van a llevar a hacer un gráfico de pares de ejes cartesianos, pero esos ejes no se van a llamar X e Y. ¿Cómo se van a llamar estos ejes? Si tengo que representar esta función. ¿Qué nombre van a recibir esos ejes? T y X, dice Ezequiel. Muy bien, ¿cuál va a ser el eje T y cuál va a ser el eje X? Hay uno que es horizontal y otro que es vertical. Digo para que se ubiquen al escribirlo en el chat, ¿no? El horizontal va a ser T, muy bien, y el vertical va a ser X. Perfecto. Porque esto es lo mismo que cuando nosotros expresábamos en matemática Y igual F de X, en donde X, nuestra variable independiente, la colocábamos en el eje horizontal, e Y, la variable dependiente o función, la ubicamos en el eje vertical. La misma lectura hacemos acá. X, la posición, es una función del tiempo. Entonces el tiempo, que es la variable independiente, es el que fluye, irá en el eje horizontal, y X, que es la posición del auto o la posición de la moto, que va a depender de cuánto tiempo haya transcurrido, va a ir en la posición vertical. Entonces nosotros en el libro nos vamos a encontrar con esta gráfica.
con una gráfica que nos muestra la posición en vertical en función del tiempo en horizontal. Y nos va a mostrar dos curvas acá, porque nos va a mostrar cuál es la posición en función del tiempo del conductor, que va a venir dado por una línea recta, y cuál es la posición de la moto en función del tiempo, que va a venir dado por una curva. Esa es la roja, digamos, es la curva característica de un movimiento rectilíneo uniforme. La roja es propia de un movimiento rectilíneo uniforme. La celeste es una curva propia, que ya vamos a ver qué tipo de curva es, ¿eh? Ustedes lo pueden adelantar, por supuesto. Esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. La curva celeste. ¿Ustedes se animan a decirme qué tipos de curvas son? Una sí, por supuesto que lo tienen que decir. La otra, pueden tener dudas. ¿Qué tipo de curvas son? ¿Qué tipo de funciones están representadas? ¿Y qué tipo de funciones matemáticas? ¿Qué tipo de función matemática es la roja? Bien por lo de función lineal. El movimiento rectilíneo uniforme es una función lineal. Muy bien. No está mal, chicos, y no está mal, que piensen que la celeste es una exponencial, porque la verdad que tiene la forma de una función exponencial, como lo han dicho en el chat. Ya vamos a ver enseguida qué tipo de función es, ¿está? Pero sí, el movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado es una curva, que ya vamos a ver a qué tipo de función obedece. Pasemos un poquitito más adelante entonces, para seguir avanzando en esto. No me olvido de que tenemos que ver qué tipo de funciones tenemos, ¿no? Pero armemos nuestro croquis, esa fotografía para después poder construir esa gráfica. Esa fotografía en un instante t mayor que 0, ¿no? Teníamos esta imagen y decimos, bueno, pasó un instante de tiempo y tenemos esta posición del policía y esta posición de la moto. Ellos dos en ese momento estarán en esa posición en un tiempo que llamamos t sub 1 y estarán separados una distancia que será lo que vamos a medir en el eje horizontal entre xp y xm, o sea, entre la posición de la moto y la posición del auto. Pero lo que indica esta flecha no es qué distancia hay, sino que ambos están ocurriendo para un intervalo de tiempo t sub 1. A medida que el tiempo transcurre, el policía va avanzando, el conductor del auto va avanzando, la distancia se achica, fíjense que aparentemente acá está un poquito más cerca el policía de la moto, y eso ocurre en un tiempo posterior T2. Dijimos también que a medida que el tiempo avanza, el policía se acerca cada vez más a la moto, ambos se encuentran más a la derecha, y eso ocurre en un tiempo posterior T3. Luego podemos pensar que en un tiempo posterior T4 ya el policía está muy próximo a la moto, y en un tiempo T5 se puede dar que el policía haya superado a la moto. Esto fue lo primero que vimos al principio. Ahora bien, ¿qué ocurre entre el tiempo T4 y el tiempo T5? ¿Qué debe pasar para que esta situación pase de lo que está indicado en amarillo a lo que está indicado en violeta? Muy bien, Aaron. Se encuentran. Es decir, que en algún punto intermedio, en algún tiempo determinado, mayor que T4, pero menor que T5, el policía va a alcanzar al automóvil. Está muy bien esa reflexión. Ahora, esta información que tenemos acá, que son distintas fotos que nosotros podíamos ir sacando del movimiento, o si era una película deteniéndola en distintos fotogramas, nosotros la vamos a llevar a un sistema de eje coordenados X e Y, para tratar de ver qué tipo de gráfica podemos llegar a tener. Entonces ustedes van a observar acá que a medida que el tiempo avanza, la distancia desde el cruce también aumenta. En naranja están los puntos del conductor del automóvil. En verde, los puntos que indican para cada 2 segundos la posición que va ocupando el policía con su moto.
En violeta, el punto de encuentro que veíamos recién, entre los tiempos que estábamos analizando recién. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa esto que voy a marcar acá? A ver. ¿Qué es, por ejemplo, esto? Medido así. Cuando yo digo mido desde el punto verde al punto naranja en vertical. ¿Qué les parece que representa eso? La distancia que hay entre el policía y el auto, dale un poquito más, Ezequiel. No es la distancia en que se encuentra en ese momento, sí, pero dale un poquito más, Ezequiel. La distancia entre el policía y el auto en ese tiempo. Y más precisamente, ¿en qué tiempo? Muy bien. Cuando t vale 4 segundos. Cuando t vale 4 segundos, esto que voy a marcar en verde va a ser, la distancia a la que se encuentra el policía del cruce. Y lo que voy a marcar en naranja va a ser la distancia a la que se encuentra el conductor del automóvil del cruce. Y lo que está en celeste es la distancia que hay entre la moto y el auto. Y así ocurre en cada uno de ellos. Hasta que llegamos a este punto, que es el punto de encuentro. ¿Y qué ocurre aquí en ese punto de encuentro? ¿A qué distancia se encuentra o qué distancia han recorrido el auto y la moto? 150 metros, de acuerdo a lo que dice el dibujo, exactamente ambos han recorrido la misma distancia. ¿Pero ambos recorrieron la misma distancia con la misma velocidad? No dice Ezequiel, bien. No dice Marina, no dice Jonathan, no dice Dolores, perfecto. No recorrieron los dos la misma distancia con la misma velocidad. Bueno, vamos a avanzar un poquito en este movimiento, ¿no? Pero lo que quiero que vean ahora es, si ustedes, preguntarles, ¿no? Si entienden efectivamente estos puntos verdes y estos puntos naranja y este punto violeta. Si lo entienden, sobre todo teniendo en cuenta lo que veíamos antes en la diapositiva anterior, ¿no? Donde teníamos, a ver si podemos retroceder, aquí, donde estábamos analizando cuáles eran las posiciones en cada uno de ellos, que después lo volcamos en un gráfico, ¿sí? En este gráfico. ¿Se comprende esto? Bien. Si nosotros unimos los puntos naranja con una línea, vamos a obtener lo que es la función posición del conductor respecto del tiempo. Y si unimos los puntos verdes con una curva, vamos a obtener lo que es la función posición de la motocicleta respecto del tiempo. Uno va a ser una línea recta, como ya dijimos, el otro va a ser una línea curva. Y esa gráfica es esta que tenemos acá. La gráfica roja del conductor del auto, la gráfica azul del conductor de la motocicleta. Ahora bien, el conductor tiene un movimiento lineal que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Y acá develamos la incógnita. El policía que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado no tiene como gráfica una función exponencial, sino que es una función cuadrática. La gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente variado corresponde a una función cuadrática, a una parábola. A una parábola. Quiero además que noten algo importante en esta gráfica. Fíjense la gráfica roja y la gráfica azul. ¿Empiezan juntas o no empiezan juntas? ¿Por qué la gráfica roja y la gráfica azul están hechas de esa manera? A ver qué les parece. Cuando digo de esa manera es que veo que la gráfica roja es todo esto y la gráfica azul comienza acá, ¿no? ¿Qué les parece esto?
Porque el auto ya estaba en movimiento, dice Florencia. Muy bien. El auto ya estaba en movimiento y en cambio la moto empieza su movimiento acá. La posición de la moto, cuando el auto estaba, fíjense, distancias menos tantos metros, porque estaba antes del cruce, el auto ya venía marchando, el policía estaba en el cruce. Cuando el auto pasa por el cruce, el policía se empieza a mover. Y ocurre lo que decíamos antes, el auto se va desplazando, verticalmente hacia arriba vemos el desplazamiento, y la moto empieza a avanzar. Hasta que, por supuesto, finalmente alcanza. Si el problema era que lo tenían que alcanzar y ahí terminaban ambos su movimiento, las gráficas se tendrían que cortar acá, pero si no nos dice nada, simplemente podemos suponer que ambos siguen su movimiento. Y simplemente que lo alcanza acá en esta posición, ¿no? Muy bien. Vamos a ver si podemos responder la primera pregunta. Y ahora volvemos otra vez un poquito a los temas de física y a recordar algunas expresiones que nosotros deberíamos conocer de física. Y voy a hacer una pregunta en el chat. ¿Se acuerdan algo de esto de movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento rectilíneo uniforme? ¿O no recuerdan absolutamente nada? Serían sí, no y más o menos la respuesta. Hay sí, hay no, hay más o menos. Bueno, yo les voy a ir recordando, por ahí alguno va a ver las fórmulas que aparecen y se va a familiarizar. De todos modos, hasta las van a ver en física. Simplemente yo les voy a ir mostrando cuáles son las expresiones que vamos a ir utilizando. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, la posición en función del tiempo, o sea, x en función de t, viene dada por esta expresión. En donde recuerden que la variable es t, la variable independiente que nosotros tenemos. Y la función que nosotros estamos identificando es b. O sea que acá nos aparece nuestra variable t, y acá nos aparece también nuestra variable t elevada al cuadrado. Y nuestra función, es decir, la que hace las veces de y, como lo veíamos en matemática de y, es x. Eso que yo marqué son las variables, independientes y dependientes. ¿Qué serán ahora para ustedes? No que representan, ¿qué cosas serán x sub 0, b sub 0, a? ¿Qué cosas serán? Porque lo que está en rojo y lo que está en azul son variables. Sí, Aaron, son posición inicial, x sub 0, velocidad inicial, v sub 0, hace a la aceleración. ¿Pero qué cosas son? ¿Son variables? Muy bien, Florencia, son coeficientes, son números reales. Esto, si yo lo escribiera ahora en términos de matemática, y con una función y igual f de x, y en función, y trabajando como la cuadrática, yo tendría que decir, respetando el orden que tenemos acá, que esto es c más bx más ax al cuadrado. En donde estoy encontrando en esta expresión que el coeficiente a de la cuadrática es todo lo que está multiplicando a la variable que está elevada al cuadrado. Que el coeficiente b de la cuadrática es el que está multiplicando a x. Y que el término independiente es el que está solito, sin estar con la variable, es el que representa al valor c. Es decir, me encuentro con que la posición en función del tiempo evidentemente tiene la forma de una cuadrática, que es lo que habíamos analizado recién. En física, ustedes no les van a hablar de que la cuadrática está compuesta por ax cuadrado más bx más c, sino que les van a hablar en términos de lo que está recuadrado arriba en naranja. Y ustedes van a tener que aplicar los conceptos matemáticos para pensar, ¿qué significaba c? Y les pregunto, ¿qué significa c en la expresión cuadrática? ¿Qué significa este c que tenemos acá? Este c, ¿qué significa? ¿Qué representa en la cuadrática?
El término independiente, sí. ¿Y en la gráfica qué significa? El corte con el eje Y, la ordenada al origen, podríamos decir, ¿no? El corte con el eje Y. ¿Qué significa después que A, en este caso, la aceleración es positiva, porque decíamos 3 metros sobre segundo cuadrado? ¿Qué significa que A sea positiva? Que este valor de A sea positivo. Estamos hablando siempre respecto a la gráfica, ¿no? Que las ramas de la parábola van hacia arriba. Perfecto. Perfecto. En física sí significa que la velocidad se va a incrementar. Pero estamos hablando, en matemática lo que significa es que vamos a ver una gráfica con la abertura hacia arriba. ¿Y qué significa que este B sea distinto de 0? ¿Qué ocurre si B es distinto de 0? Buena pregunta, a ver qué respuesta tengo. Que se va a desplazar, muy bien, que se va a desplazar, que la parábola se desplaza horizontalmente. ¿Y qué significa que B sea igual a 0? Que la parábola está en el origen. Muy bien. Esto es lo último que vamos a ver hoy, pero me voy a ir a la diapositiva anterior, en donde tenemos la gráfica. Porque simplemente quiero terminar con eso. Observen la gráfica de la parábola. La parábola, si yo la tuviera que continuar hacia la izquierda, tendría que hacer esta gráfica. Es decir, que nuestra parábola tiene A positivo, la abertura hacia arriba, B 0 porque no se encuentra desplazada, y C igual a 0 porque la ordenada al origen es 0. Esta parábola tiene A mayor que 0, B igual a 0, C igual a 0. Mañana continuamos a partir de acá, aplicando todo lo que sabemos de cuadrática en la expresión del movimiento.